Nehemías capítulo 2, verso 5. Vamos a tomar como referencia el versículo 5, pero más bien vamos a ir revisando expositivamente todo el capítulo 2, ¿ya? Dice, y dije al rey, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. El mensaje del día de hoy lleva por título Respondiendo a nuestra asignación. Respondiendo a nuestra asignación. Y vamos a analizar el capítulo 2 del libro de Nehemías para extraer ciertos principios que el Señor nos quiere entregar en función de la asignación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debemos entender que nuestro proceso de salvación no culmina solamente en nuestra conversión. A veces creemos que Dios solamente nos quiere salvar para librarnos de la muerte eterna y que con eso estamos listos. Pero hermano, el sacrificio en la cruz de nuestro Jesús fue más que para darnos la salvación. También fue para entregarnos herramientas, para habilitarnos, para depositar en nosotros algo para poder bendecir a otros. Por lo tanto, la salvación solamente es la puerta de entrada para lo que Dios tiene en su vida. Visita, amigo, que usted nos acompaña. Quiero decirle que si usted no conoce al Señor, el Señor tiene propósitos con usted. Su vida no es casualidad, su vida no es coincidencia. Dios tiene un plan para su vida. Por lo tanto, el propósito que tiene Dios con nosotros, la asignación que Dios tiene con cada uno de nosotros, entiéndame esto, hermano, es superior a cualquier anhelo o sueño personal que podamos tener. Si a usted alguna vez le vendieron un evangelio, ven al Señor y Él cumplirá tus deseos. Ven al Señor y todo en ti te irá bien y nada y no fracasarás. Hermano, sería el primero en levantar mi mano para contarles todas las pérdidas que he tenido. Porque el evangelio de Jesús no se trata de mi sueño, no se trata de mi anhelo, se trata de Él, se trata del plan que tiene Él con la humanidad y que por gracia y misericordia nos ha hecho parte. Por lo tanto, no se trata de lo que soñamos, no se trata de lo que queremos, se trata de lo que Dios quiere de nosotros. Dios no es el mago de la lámpara que va a cumplir tus deseos, va a cumplir tus sueños. No es que tú vas a frotar la lámpara y te va a decir, Señor, ya te doy 3 deseos. No. Dios no va a cumplir tus sueños. Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Por lo tanto, no se trata de nosotros, se trata de Él. Y cuando hablamos de propósito en la Biblia, podemos distinguir 2 tipos de propósito que están planteados acá. Hay un propósito que es eterno y hay un propósito o una asignación que es terrenal. Cuando hablamos de propósito eterno, nos referimos a esto que va en función de un plan superior que Dios tiene para con sus hijos. Escúcheme bien, de este propósito eterno, ningún hijo de Dios se va a poder escapar y este propósito eterno se cumplirá sí o sí porque no depende de nosotros, depende del Señor porque es un plan superior. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Dios tiene un propósito eterno y en que cada uno de nosotros seamos adoptados como hijos de Dios. ¿Para qué? Para que seamos puros y sin mancha. Romanos 8:28 dice, y sabemos, y este versículo a veces lo usamos como caballito de batalla, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, hay un propósito eterno que ni usted ni yo, si es hijo de Dios, va a poder eludir y va a poder escapar. Porque algún día vamos a ser a la imagen de Jesús, vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto y vamos a glorificar a nuestro Dios por la eternidad. Pero cuando hablamos de asumiendo o respondiendo a nuestra asignación,
No estamos hablando del propósito eterno. Estamos hablando del propósito terrenal, de una tarea, de una asignación específica que Dios tiene con tu vida para este tiempo, para este lugar y para esta hora. El propósito terrenal o asignación, cuando hablamos de este propósito, nos referimos a una misión, a una tarea específica. Y a diferencia del propósito eterno, el propósito terrenal no siempre se puede llevar a cabo. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo es eso que no se va a cumplir? Porque Dios también nos delegó responsabilidad. Hay una responsabilidad en cada uno de nosotros de asumir la tarea que Dios tiene para este tiempo, para esta tierra, para esta hora. ¿Y la tomamos o la dejamos? Y es por eso que algún día vamos a estar en el tribunal de Cristo y nos van a pedir cuentas de todas nuestras obras. Y ahí, que el Señor tenga misericordia. ¿Te acuerdas, Nicolás, que te di esta tarea? ¿Por qué no la asumiste? ¿Te acuerdas? No voy a decir nombres mejor, hermano, para no complicar a nadie. ¿Te acuerdas, Juanito Pérez, que te di esta asignación y no la cumpliste? Porque el propósito terrenal es de nuestra responsabilidad. ¿Y cómo lo podemos ver en la Biblia? Primera de Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. El contexto es cuando Dios estaba reprendiendo a Elí. Dios había establecido propósitos sobre la casa de Elí, sobre esta casa sacerdotal que iban a ser levitas, iban a oficiar por siempre. Había destinado el Señor una asignación terrenal, pero a causa de la desobediencia de Elí, a causa de su negligencia que permitió que mures profanen la presencia santa del Señor, Dios dice, mas Jehová dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Vemos el claro ejemplo de una familia que tenía un propósito para esta tierra, pero a causa de su irresponsabilidad, el Señor arrancó esa asignación. Por lo tanto, el propósito terrenal, la asignación de Dios para este tiempo es de nuestra responsabilidad. Por eso el apóstol Pablo al final de sus días decía, he corrido la carrera, he peleado la batalla de la fe, he alcanzado la victoria. Porque sabía el apóstol Pablo que estaba en una carrera y en una carrera también puede perder. Y a veces el objetivo ni siquiera es ganar la carrera, sino es terminar la carrera. Por lo tanto, debemos entender que Dios establece un propósito terrenal para nuestra vida. Hay un propósito terrenal para usted, amigo. Hay un propósito, hay una asignación para usted, hermano. Pero es su responsabilidad de ejecutarla. Y en el capítulo 2 de Nehemías podemos extraer ciertos principios donde Dios fue preparando a este siervo para que pueda cumplir y acudir al llamado de su asignación. Pero esto no vino de la casualidad. No es que Dios le mandó un correo a Nehemías, le mandó unas tablitas escritas, no. Si usted revisa el capítulo 1 de Nehemías, cuando Nehemías recibe la noticia que su pueblo, que la ciudad de sus antepasados estaba completamente destruida, Nehemías fue quebrantado y entra en un tiempo intenso de ayuno y de oración, de intimidad con el Señor. Y entre el capítulo 1 y el capítulo 2, muchos comentaristas, por los nombres del calendario lunar que se regía a los hebreos, plantean de que hay una distancia de 4 meses. 4 meses donde Nehemías estuvo inmerso en la presencia del Señor, buscando respuesta. Y en el capítulo 2 comienza a recibir esta dirección. Y aquí vamos a ir a estos principios. Y vamos con el primer principio. Debemos amar el plan de Dios. Debemos amar el plan de Dios. Nehemías capítulo 2, versos 2 y 3 dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera.
Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nota que Nehemías tuvo miedo, porque Nehemías era copero del rey. Y entre que él recibió la noticia, pasaron estos 4 meses, él tuvo la posibilidad de presentarse delante del rey, pero él se presenta con un rostro triste, casi como en luto. Y eso para los reyes podía ser sinónimo de una ofensa, porque como el servidor del rey, y sobre todo el copero, que eran personas muy específicas porque eran quienes filtraban que no envenenen al rey, ¿cómo tiene la osadía de presentarse triste delante del rey? Y el rey se percató que algo le pasaba a Nehemías. Pero ¿sabe qué? Y aquí lo conectamos con el punto. Nehemías estaba triste, no por sus problemas personales, no porque le había ido mal. Nehemías no estaba triste porque había fracasado en sus proyectos, porque lo habían estafado, no. La tristeza de Nehemías era porque veía que la promesa de Dios con su pueblo estaba destruida. Por lo tanto, Nehemías entendía que no se trataba de él, no se trataba de sus procesos, se trataba del plan de Dios. Hermano, si no somos capaces de amar el plan que tiene Dios, no podremos asumir nuestra asignación. Y para amar el plan de Dios también tenemos que entender cuál es el plan de Dios para este tiempo. Por lo tanto, Nehemías sabía que Dios tenía un plan con su pueblo y que a causa de la desobediencia, de la rebeldía de su pueblo, veía la ciudad destruida. Imagínense el templo en ruinas, el lugar que Dios estableció donde iba a habitar su presencia en la tierra, estaba destruido. Pero lo que le causaba tristeza a Nehemías no eran sus problemas personales, era porque él estaba conectado con el plan de Dios. Y sabe que hoy día también Dios tiene un plan, y es más, Dios siempre ha tenido el mismo plan con la humanidad, y es que su gloria llegue a cada rincón de la tierra. Habacuc 2:14 dice, así como las aguas llenan la mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Dios no ha cambiado su plan, Dios sigue teniendo el mismo objetivo, es que en cada rincón de la tierra se manifieste su gloria y que toda lengua, toda tribu, toda nación declaren y sus labios confiesen que solo Jesús es el Señor. El plan no ha cambiado. Si no somos capaces de amar ese plan, entonces estaremos fracasando en nuestra asignación. Si yo creo que estoy cumpliendo mi propósito terrenal y estoy desconectado del plan global de Dios, entonces estoy en un camino equivocado. Nuestra asignación, hermano, su llamado, su propósito, su asignación será solamente efectiva y eficaz a medida que estemos conectados con el plan de Dios. Porque no se trata de nosotros, no se trata de nuestra fama, no se trata de nuestro nombre ni de nuestra iglesia, se trata de la gloria de Dios. Ni lo que deseamos, es lo que Dios quiere hacer a través de sus hijos. Pero para amar el plan de Dios tenemos que renunciar a nuestros deseos, tenemos que morir a lo que queremos para que Dios sea más grande en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La única forma que podamos amar el plan de Dios es que renunciemos a nuestros deseos y que como el apóstol Pablo podamos decir, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. No se trata de mis deseos, no se trata de mis anhelos, se trata de lo que Cristo quiere hacer a través de mí, porque es su gloria. Colosenses 3:1, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentre su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando el apóstol Pablo nos aconseja que miremos las cosas de arriba, nos está diciendo, conéctate con el plan de Dios. Ama el plan de Dios, porque si no somos capaces de amar el plan de Dios, fracasaremos en nuestra asignación. El plan de Dios también fue revelado en los últimos momentos que Jesús estuvo en la tierra.
Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y esta es nuestra esperanza. Jesús en sus últimos momentos, en el último envío, antes de que Él regresa, dice, y recibirán poder y serán testigos. Y el plan de Dios es que cada hijo testifique de su Señor. Es que cada uno de nosotros testifiquemos en cada rincón hasta los confines de la tierra, aun si esto significa la muerte para nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a testificar de Cristo, aun cuando esto signifique la muerte? Pero ese es el plan de Dios, que toda la tierra sea llena de su gloria. Que toda la tierra pueda conocer de Cristo, que los hijos de Dios puedan testificar de Cristo, aunque eso signifique la muerte. Toda asignación que no se relacione con servir a la iglesia, con preparar a la novia, con testificar de Cristo, es una asignación equivocada. Si usted está en una asignación y quiere que su nombre sea conocido, si usted está cumpliendo algo y quiere que usted sea famoso entre muchos, quiero decirle que esa asignación está conectada con el plan de Dios. Amamos el plan de Dios porque es su plan, la gloria y honra es para Él. Nuestra asignación siempre debe y estará ligada al plan de Dios, siempre. 2. Debemos tener una visión clara de nuestra asignación. Nehemías 2:6-7 dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den 2 cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Cuando el rey le hace la pregunta a Nehemías, oye, ¿por qué estás triste? ¿Qué está ocurriendo contigo? Y Nehemías ve esta ventana de oportunidad. Es interesante que Nehemías ya tenía claridad de lo que él tenía que hacer. Nehemías ya sabía lo que tenía que ejecutar cuando él vuelva a la tierra de sus antepasados. Porque Nehemías tenía una visión clara de su asignación. Y esto no es respuesta de la casualidad. Esto responde a los tiempos de intimidad que pasó Nehemías buscando del Señor, buscando del Señor. Los 4 meses de intenso ayuno, intercesión, oración, Dios les reveló su plan. ¿Sabe por qué? Porque la única forma en que recibamos la visión clara de nuestro propósito será revelado en la intimidad. No hay otro lugar. Dios en la intimidad te va a mostrar cuál es la visión de tu asignación. Porque si no conocemos el plan de Dios, no podremos tener una visión clara del propósito y eso nos puede hacer perecer. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Oseas 4:6. Por lo tanto, entender el propósito de Dios en mi vida me hará conocer lo que hay que hacer y los pasos que debo aplicar para alcanzar esto. Nehemías tenía claro su plan de acción. Rey, envíame a tal lugar, me voy a demorar tanto tiempo. Se terminó demorando, un spoiler, 12 años. Pero me voy a demorar tanto tiempo, necesito esto, necesito que esta persona haga esto. Nehemías tenía su plan de acción automáticamente. Y a veces nosotros le decimos, Señor, úsame, Señor, envíame. ¿Pero a qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque la asignación de Dios no es al azar, no es improvisada. Dios te va a revelar su plan en la intimidad.
Busca al Señor, busca respuesta. ¿Cuántos hemos llegado destrozados a la presencia del Señor con más preguntas que respuestas? Pero ahí en la presencia del Señor somos renovados, somos restaurados y viene esta convicción de lo alto. Que yo voy, pero no voy en mis méritos. Como David se enfrentó a Goliat, tú vienes a mí con espada, jabalina y no, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque no es nuestro plan, es el plan de Dios. Cuando me conecto con el plan de Dios, conozco cuál es mi función dentro de este plan, y cuando conozco mi función también sé cómo debo actuar, qué cosas debo hacer. Salmos 25:4. Muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. David continuamente en la intimidad, buscando dirección del Señor, buscando claridad del Señor. Si no somos capaces de acudir a la presencia del Señor y de buscarlo en intimidad, podemos saber nuestra asignación, pero no vamos a saber cómo ejecutarlo. Porque para conocer continuamente la visión y tener claridad de lo que Dios quiere hacer con nosotros, necesitamos constantemente ser renovados en nuestro entendimiento. Por eso Romanos 12 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, después que el Señor cambie nuestra manera de pensar en la intimidad, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. A medida que nos dejamos transformar por el Señor, entonces entenderemos cuál es la visión, cuáles son los pasos a seguir, cuál es la voluntad de Dios. Y a veces pasamos procesos difíciles, hermano. Pasamos momentos duros, porque Dios quiere formar algo en nosotros para entregarnos el diseño, para entregarnos la visión, para saber cómo vamos a actuar. Pero a veces nosotros queremos escapar de esos procesos. Pero Dios usará aún tus fracasos para que entiendas cuál es la forma de actuar que glorificará a Dios, porque su voluntad para quienes amamos a Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero qué difícil es decir esto cuando estamos en medio de la dificultad, ¿no? Pero Dios estará contigo. Es nuestra responsabilidad diseñar, planificar. Dice Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y esto nos entrega la responsabilidad de planificar, de visionar, de entender el plan de Dios, de entender mi asignación. Yo tiro lápiz, yo planifico, yo me proyecto, pero no entendiendo que en lo que yo hago está mi fuerza, sino que yo preparo el caballo. Pero la victoria la traerá el Señor. La victoria, la eficacia de esa ejecución la traerá Jehová de los ejércitos, porque de Él es la victoria, de Él depende de que esto funcione o no. Pero nuestra responsabilidad es preparar el caballo. Nuestra responsabilidad es alistar el caballo para la batalla. Pero el descanso es que Él traerá la victoria. Tercero, y esto se conecta con lo anterior, tú tienes una asignación que se tiene que conectar con el plan de Dios. Tienes que proyectarlo, tienes que tener la visión clara. El qué, el cómo, el cuándo. Pero hay algo que te tiene que dar esperanza. Hay algo que nos tiene que dar tranquilidad. Y es que Dios proveerá lo necesario para ejecutar nuestra asignación. Nehemías 2:8. Y prepara una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Yo esto lo encuentro espectacular. Nehemías ni siquiera
había regresado a ver las ruinas de la ciudad, pero él ya sabía lo que necesitaba. Y no solamente pidió para reconstruir la ciudad, sino incluso para su casa. ¿Sabe por qué? Porque Dios provee lo necesario para ejecutar la asignación que entregó en tus manos. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Él te envió, Él te va a respaldar. Si Él te envió a un lugar, Él estará contigo, no te abandonará. Y eso debe darnos paz. Y cuando hablamos de que Él proveerá lo necesario para ejecutar esta asignación, no hablamos solamente de recursos económicos. Él va a proveer incluso las herramientas espirituales para que tú puedas ejecutar la obra de Dios en ese lugar. Anoche hablábamos con Seba y Isa. Y Seba decía, me sorprendía de ver cómo Dios habilitaba herramientas, dones, que ni siquiera sabía que estaban en nosotros para bendecir la iglesia. Porque Dios proveerá lo necesario para ejecutar su plan. Nehemías le hace la solicitud al rey. Y yo creo que como que el rey lo pillaron volando bajo porque se le fue su copero, le dio permiso para ir a reconstruir el lugar que él mismo había destruido de sus enemigos. Y más encima le provee madera y todo lo que necesita Nehemías para cumplir esta asignación. Y es que a veces Dios va a usar incluso a personas impías para bendecir su obra. A veces nuestra mente limitada no dimensiona, pero cuando decimos que Dios es soberano, hermano, Dios realmente es soberano. Y si tiene que mover impíos para que bendigan tu asignación, Él lo va a hacer. Si tiene que habilitar herramientas de otros para bendecir su asignación, Él lo va a hacer. Porque se trata de su obra, no de nosotros, se trata de Él. Filipenses 4:19, así que mi Dios le proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Dios va a proveer, pero es necesario tener la visión clara. La palabra provisión es una palabra compuesta. Es algo que va en pro de una visión. Si viene para quienes son padres, si viene su hijo y le dice, papá, necesito 1 millón de pesos, su hijo de 15 años. ¿Y para qué, hijo? No, es que mira, tengo una idea de un proyecto, me voy a comprar, no sé, una cámara y voy a salir a sacar fotos y las voy a imprimir para vendérselas a los turistas y qué sé yo. Si llega su hijo y usted tiene el dinero que le pide su hijo y usted sabe que su hijo lo tiene claro, ¿usted le va a dar el recurso? Por supuesto, porque es su hijo, porque usted puede proveer y sabe que su hijo tiene una visión clara. Pero si viene su hijo y le dice, oye viejo, ¿por qué no me pasáis un palito? ¿Y para qué? No sé, yo creo que ahí después lo voy a ver. Usted, a pesar de que lo tiene, ¿se lo entregaría? Porque no hay una visión clara. Sabe que su hijo no tiene idea de lo que puede hacer. Bueno, con Dios no opera de forma distinta. Él nos prometió la provisión. Dice Filipenses, y mi Dios proveerá todo lo que necesiten. Pero Dios solamente necesita que quienes somos sus hijos y vamos a acudir a nuestra asignación, tengamos la visión clara. Insisto, esto no se trata solamente de recursos económicos. Si usted tiene una asignación que tengo que ir a tal lugar, planifique, visione, aún las herramientas de liderazgo que necesita, aún los dones que necesita. Y no quiere decir de que Dios le va a dar todos los dones a ustedes, pero de repente Dios envía gente que tiene esos dones para bendecir la iglesia. Porque Dios proveerá todo lo necesario para cumplir nuestra asignación. Y es porque Dios tiene una perspectiva mejor que la nuestra. Dios ve las cosas distinto a nosotros. Por eso Dios dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La mejor perspectiva la tiene nuestro Dios. Y es Él quien prometió que iba a proveer lo necesario. Jehová es nuestro pastor. Y me gusta la versión que dice, tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Como las asignaciones de Dios, Él proveerá lo necesario. Porque el problema es que a veces entramos en ansiedad
¿Cuántos han entrado en ansiedad porque falta algo? No, insisto, no solamente económico. Entramos en ansiedad. Y con los discípulos no fue distinto. Por eso Jesús tuvo que decirle, miren las aves del cielo, miren los cuervos. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro, que cualquier ave. Dios va a proveer lo necesario para cumplir tu asignación. Y vamos con el último punto. Nuestra asignación no tiene fin en nosotros, sino que es de bendición para otros. Nehemías 2:17. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Si usted revisa ahí el capítulo 2, cuando Nehemías llega a Jerusalén, guarda silencio, sale a inspeccionar. Y yo creo que ahí estaba medio complicado Nehemías, porque dijo, chuta, yo le pedí al rey tanta cantidad de maderas. Y dice la palabra que él salió a mirar los muros, a bordear los muros, y por el lugar donde él entró, salió, o sea que rodeó toda la ciudad. Y estaba viendo, chuta, ¿le habré pedido lo correcto al rey o me faltará? Pero dice que él guardó silencio. Que él guardó silencio, no le dijo nada a nadie. Porque muchas veces no todos los que te rodean van a tener la capacidad de creer en lo que Dios dijo de ti. No todos los que te rodean en ese momento tendrán la capacidad de creer lo que Dios asignó en tu vida. Por eso, con quien más debes desarrollar la asignación es en intimidad con el Señor. Y cuando llega Nehemías y ya le comienza a hablar al pueblo y comienza a animarlos, aparecen 3 personajes: Sanbalat, Tobías y Gesem. Y estos personajes se comienzan a burlar de Nehemías, se comienzan a burlar del pueblo y tratan de anularlos a través de la burla. Pero quiero decirle algo, Dios opera de forma distinta. Mientras estos personajes querían oprimir, querían opacar, se burlaban del pueblo, cuando Dios nos usa es siempre para bendecir a otros, para habilitar a otros, para preparar a otros, porque lo que Dios nos está mandando a hacer no termina en nosotros, no termina en mí. Tiene que tener la capacidad de impactar la vida de otros. El fin mayor de nuestra asignación siempre será traer bendición a la vida de otras personas. Y es por eso que Nehemías llega y los anima, e influye en ellos y los habilita y le dice, vamos, reedifiquemos, pongámonos las pilas, hermanos, vamos adelante en esta asignación que el Señor nos entregó, porque Él sabía que había una bendición para quienes iban a reedificar. Y Nehemías no se lo asignó a él, no se quedó con la gloria a él, sino que Nehemías impartió a otros lo que Dios le había entregado. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de esto. ¿Se acuerda de José? Y José sí que lo pasó mal, hermano. José sí que fue procesado en la cárcel injustamente, antes que sus hermanos bondadosos lo dejaron en el desierto. No lo quisieron matar, pero lo dejaron en el desierto, metido en un hoyo, sin agua. No sé qué era peor, hermano. Pero dice la palabra que Dios estuvo todo el tiempo con José. Y José fue procesado en cada temporada, porque Dios tenía una asignación. Pero la asignación no era que él fuese un gobernador de Egipto. ¿Sabe cuál era la asignación? Traer libertad a un pueblo, traer salvación al pueblo de Dios. Porque la asignación de Dios no termina y no culmina en nosotros. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés también fue procesado. Y cuando se presentó delante del Señor, ¿pero cómo voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Y el mismo Dios proveyó lo que Moisés necesitaba para ejecutar su asignación. Pero la asignación no era que Moisés sea reconocido como un grande, sino dar libertad a la nación de Dios.
No se trataba de Moisés, se trataba de lo que Dios quería hacer con su pueblo. Lo mismo con Josué, cuando van a conquistar. La conquista no era para Josué, la asignación es para traer bendición al pueblo. Siempre que Dios te movilice, siempre que Dios te envíe a un lugar, no se trata de ti, no termina en ti, tiene que terminar en bendición para otros. Por eso Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque cuando somos capaces de entender que la tarea que Dios nos está encomendando no termina en nosotros, eso trae gloria a Dios. Bendecimos a los demás, pero trae gloria a Dios. Y con esto ya terminamos, hermano. Salmo 138:8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. David y Pablo estaban seguros que el plan de Dios se llevaría a cabo en sus vidas. Ellos conocían al Dios que servían. Ellos amaban el plan de Dios por sobre todas las cosas. Y sabían que Dios iba a proveer todo lo necesario. ¿Qué está limitando el fluir de la asignación que tiene Dios en tu vida? Dios no te salvó solamente para librarte del infierno. Dios te salvó también y puso asignación, propósitos en ti. Pero ese propósito terrenal es de nuestra responsabilidad de ejecutarlo. ¿Qué está limitando el que puedas fluir en esto? ¿Estás planificando tu asignación de acuerdo al plan de Dios? ¿Estás amando el plan de Dios por sobre todas las cosas? ¿Estás planificando? ¿Estás como Nehemías, listo para que cuando llegue la oportunidad, aquí está el proyecto, aquí está la visión, aquí está todo lo que necesitamos? ¿Estás listo para cuando llegue ese momento? Nuestra asignación va más allá de nuestros deseos personales. Son parte del plan divino que tiene Dios con la humanidad. Dios tiene una asignación para ti, pero es tu responsabilidad ejecutarla. Y la vamos a ejecutar bajo estos 4 principios: amando el plan de Dios, proyectando, visionando, teniendo claro, alistando el caballo para la batalla, descansando que Dios proveerá todo lo que necesitamos, y todo es todo, y no solamente lo económico, y que esta asignación no tiene fin en nosotros, es para bendecir la vida de otros. Solo somos instrumentos en las manos de Dios para cumplir su voluntad en la tierra. Podremos decir como Pablo, estando persuadido de esto, estoy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.